Muy bien, escriban su nombre, sus apellidos por el chat del Zoom para que se registre la asistencia. Hay que escribir, por favor, nombre, apellido completos. Hay que escribir. Ya, muy bien, jóvenes. Vamos a empezar la clase. La clase tiene que ver muchísimo con lo que se hizo la semana anterior. ¿Sí? Que hemos empezado desde el lunes, luego hemos empezado martes y miércoles. El martes hemos visto conociendo a los números enteros y luego el miércoles hemos trabajado la adición y la sustracción con números enteros. Hoy día tenemos un tema muy importante también, tiene que ver, como lo repito, muchísimo con el tema anterior. Trata sobre números enteros. ¿Sí? Voy a compartir pantalla y lo que te voy a mostrar es prácticamente lo que te voy a enviar como tarea. Sí, muy bien. Acá tienen ustedes prácticamente lo que les voy a enviar como tarea y ustedes tienen que apuntar. ¿Sí? Ustedes tienen que apuntar más o menos porque yo voy a explicar cómo van a tener que hacer la tarea. Entonces, para que ustedes envíen ya la tarea de una manera segura y rápida. ¿Por qué? Porque acá se va a explicar qué cosas van a hacer. Miren, el tema es, representamos con números enteros los cambios de temperatura. ¿Sí? Los cambios de temperatura. Eso tiene el título de hoy. Me voy a acercar un poquito para que también puedas tú leer y acompañarme con la lectura. Dice, hola, ¿qué tal? Soy Rafael y te acompañaré en esta actividad. Pablo me contó que en la actividad anterior reconocieron cómo en el ambiente se pueden generar condiciones que afectan nuestra salud. Si no estamos prevenidos. Ahora determinaremos variaciones en la temperatura ambiental, haciendo uso de los números enteros. Y de este modo, daremos recomendaciones para el cuidado preventivo de la salud frente a enfermedades respiratorias. Comencemos. Muy bien, acá nos da nuestra bienvenida. Y acá, continuamos por acá, hay que leerlo. Y dice lo siguiente. Respondemos dialogando con nuestra familia. ¿Cómo el cambio de temperatura genera condiciones para la aparición de enfermedades respiratorias? Acá te está preguntando algo. Por acá hay que leerlo. Seguimos leyendo. Tomemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados Celsius y 24 grados Celsius. Acá está, acá lo explica. Sin embargo, en nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y otras es cálido. ¿Correcto? Seguimos con la lectura. Esto representa la primera página. Ahí está el tema para los que recién están ingresando, recién estamos empezando. Y nuevamente te repito, tú debes de estar ahí. Déjale en paz a tu celular, no estés tocando, volviendo. No, tu celular tiene que estar quieto. Más bien tú tienes que tener a la mano tu cuaderno y tu lapicero, porque acá voy a explicar cómo vas a tener que desarrollar la tarea. Obviamente que tú ya conoces ese tema ya. A ver, continuamos por acá. Y lo que estamos viendo, ya toda esta página ya viene a ser la tarea. ¿Sí? Todo viene, esto es la tarea. Muy bien. A ver, somos ahorita 6 estudiantes y los que todavía no han enviado su nombre, sus apellidos por el chat, hay que hacerlo porque de ahí se está registrando la asistencia.
Escribe tu nombre, tus apellidos por el chat del Zoom para que se registre la asistencia en la clase del Zoom. Ya se ha inscrito Luna, está Jeremy, está, ¿dónde está? Nick, Samuel también ha escrito su nombre, Piero Paolo también, y Cassandra. Muy bien, ahí está, Cassandra, ¿sí? Hay que escribir para registrar. Bueno, continuamos. Me acerco un poco y con esta lectura, jóvenes, con esta lectura vamos a desarrollar todas las preguntas que nos va a dar la tarea. Hay que entenderlo, hay que comprender, hay que analizar. Si en la primera lectura no comprendemos, pues hacemos otra lectura. Porque recuerda que nosotros la primera clase de números enteros ya hemos visto la clase anterior. Sabemos cuáles son los números enteros. Son los positivos, son los negativos. Ya, muy bien. Voy a continuar. Leemos el siguiente problema. En una comunidad andina, un día se registra la temperatura ambiental de 5 grados Celsius sobre cero. Luego de 2 días se registró que estaba a 0 grados Celsius. Sin embargo, se proyecta que a los 4 días la temperatura descenderá hasta los 5 grados Celsius bajo cero, propiciando condiciones que afectan la salud de las personas, pudiendo presentar alguna enfermedad respiratoria. ¿Cuáles son las variaciones de temperatura registradas? Si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la primera medida? A ver, muy bien, ya hemos dado lectura y por favor, acá quiero que me entiendas. Yo no voy a escribir, o sea, yo no voy a escribir ninguno de estos cuadritos, porque esto ya viene a ser la tarea ya. Yo te voy a explicar, por eso toma apuntes, preparado ahí con tu lapicero y tu cuaderno, porque si tú no tienes él, te vas a olvidar y luego me vas a presentar cualquier cosa y yo te voy a poner, obviamente que sé, pues, porque no has prestado atención. A ver, miren, ¿quién lo dice? A ver, ¿quién le dice a sus compañeros la respuesta? ¿Cuál sería la temperatura inicial? ¿Cuál sería la temperatura a los 2 días? ¿Cuál sería la temperatura a los 4 días? Acá está en el texto, ahí está. Acá en el texto está. A ver, ¿quién lo dice? A ver, ¿quién dice? ¿Cuál es la temperatura inicial? Recuerda que nosotros, recuerda que la clase anterior, por ejemplo, hemos hecho, ¿cómo nosotros representamos, un ejemplo, cómo nosotros representamos 20 años antes de Cristo? ¿Cómo nosotros le representamos 20 años antes de Cristo? En números enteros, ¿cómo era, ve? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo era 20 años antes de Cristo? En números enteros, ¿cómo le hacíamos? ¿Ah? ¿Cómo sería esto en números enteros? ¿Te acuerdas o no? 2 años, profesor. 2 años. Si acá dice 20 años, tú le reduces 2 años. O sea, recuerda que en la clase anterior, ya te voy a hacer recordar, por eso ustedes tienen que tener una mente, ¿cómo se dice? Abierta a los cambios que estamos haciendo ahora, ¿no? Cuando yo te decía, por ejemplo, ¿no? Un buzo, así te puso yo, un buzo está a 200 metros, de profundidad. Nosotros, ¿cómo lo representábamos en números enteros? Profundidad. A ver, ¿quién me dice la respuesta? Tan rápido se han olvidado. A ver, ¿quién me dice la respuesta? Un buzo está a 200 metros de profundidad. En números enteros, pues. Igualito acá, 20 años antes de Cristo, ¿cómo sería en números enteros? A ver, ¿quién? ¿Quién lo dice? Negativo 20. Claro, pues acá sería negativo 20. Lo que está en forma literal, lo estoy transformando en un número entero. Si acá te dice 20 años antes de Cristo, en número entero sería negativo 20. ¿Y cómo sería entonces acá? Un buzo está a 200 metros de profundidad.
200 Negativo 200, profesor. Claro, pues negativo 200. Esto es lo que hemos practicado la clase anterior. Ahora, en tu lectura vas a tener un parecido. Cuando te pregunta ahí, obviamente que ahí tú no tienes número negativo, positivo, pero acá tú vas a ponerlo. ¿Qué dice acá? Temperatura inicial. ¿Dónde está? A ver, ¿quién dice? A ver, ¿quién lo lee nuevamente y descubre? ¿Cuál es la respuesta de la temperatura inicial y cuál es la respuesta de la temperatura a los 2 días y la temperatura a los 4 días? Acá está. Acá está, jóvenes. A ver. Temperatura inicial. A ver, ¿quién lo dice? Yo no lo voy a escribir, simplemente dilo, a ver. 5 grados, profesor. Profesor, ¿Cuánto? 5 grados, profesor. Pero recuerda, 5 grados. pero también, pues, pero recuerda 5 también, grados. como es un número entero, debe de tener signo. Negativo 5, profesor. Negativo 5, profesor. 5, negativo 5, profesor. Negativo 5. A ver, voy a leer, ¿ah? Voy a leer, a ver. De repente también estás confundido. ¿Qué dice acá? En una comunidad andina, un día se registra la temperatura ambiental de 5 Celsius sobre, ¿qué dice acá? Sobre cero. ¿Qué significa? A ver, ¿cómo se llama ese instrumento que cuando te vas a la posta con fiebre, te ponen? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Termómetro, perdón. El Termómetro, termómetro, profesor. profe. El termómetro es así, ve. Listo, bueno, un parecido. En el centro está 0. Hacia abajo están los números negativos. -1, -2, -3. Hacia arriba están los positivos. +1, +2, +3 y etcétera. Del 0 hacia arriba, la palabra correcta tiene que ser sobre 0. Por eso dice sobre 0. Y los números que están hacia abajo dicen, obviamente que va a ser sobre, bueno, en este caso sería, si acá es sobre 0, acá sería bajo 0. Entonces le pongo esto, acá sería bajo 0. O sea, si una expresión te dice sobre 0, ¿qué número sería? ¿Ah? ¿Qué tipo de número sería? Más Sería positivo, profe. Y si dice bajo 0 sería negativo. negativo, profesor. Entonces, acá, ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Temperatura inicial. ¿Cómo vas a escribir acá? Positivo 5, profesor. Listo. Positivo 5, Esa es tu Positivo respuesta. 5, profesor. Y acá, temperatura a los 2 días. A ver, léalo. ¿Qué dice ahí? Temperatura a los 2 días. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a escribir? Negativo. ¿Negativo también? ¿Qué vas a poner a la temperatura de los 2 días? A ver, lectura nuevamente. En una comunidad andina, un día se registra la temperatura ambiental de 5 grados Celsius sobre 0. Ah, ya sabemos que es sobre 0. Listo, este está acá ya. Luego de 2 días, o sea, acá pues. Luego de 2 días se registró que estaba a 0 grados Celsius. ¿Y qué hemos dicho en la clase anterior? ¿El 0 tiene signo o no tiene signo? Sí tiene signo, Sí profesor. tiene signo. Así yo les he dicho, sí, el 0 tiene signo, les he dicho yo. No, profesor. No, pues yo te he dicho, el 0 no No tiene tiene signo. signo el 0, No profesor. es positivo y no es negativo. No hay un 0 positivo y no hay un 0 negativo. El 0 es neutro. Por lo tanto, ¿qué vas a poner acá entonces? ¿Cuánto es tu temperatura a los 2 días? 0, profesor. 0, profesor. Nada más. Nada más. ¿Sí? Nada más, jóvenes. Eso es todo. Acá, temperatura a los 4 días. A ver, lea, ¿qué dice ahí? Ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta de la temperatura a los 4 días? 5 grados, dice el profesor. Nada más te dice. Lee todo completo. No leas hasta donde que tus ojos nomás quieren ver. Negativo 5, profesor. Listo, nada más. Ahí está la respuesta.
Ya, ojalá que estés apuntando. Yo te he dicho bien claro, agarra tu cuadernito, apunta antes que se te olvide. A ver, jóvenes, acá no está apareciendo esta línea, le voy a poner esta línea, ¿ya? De acá debería haber una línea. Listo, ya está. Jóvenes, lo que dice a continuación este cuadro dice, ahora empecemos a modelar cantidades con expresiones numéricas e escribimos las expresiones correspondientes a la tabla y respondemos las preguntas. Todo lo que has hecho en la primera tablita lo escribes acá. Por ejemplo, acá ya te está ayudando, ya dice 5 grados Celsius sobre 0, ¿cómo lo representa? Ve, mira, acá está. Positivo 5, profesor. Claro, pues, pero la expresión de 5 grados Celsius sobre 0, miren, o simplemente, a ver, voy a borrar, o simplemente grados Celsius, ¿cómo lo representa? Acá está, ve, quiero que lo mires tú, ¿cómo lo representa? De esa manera también lo tienes que representar en los demás. Entonces, ¿cómo sería entonces 0 grados Celsius? ¿Cómo escribirías acá entonces? Un 0 y un 0. Dilo, Cero, profesor. a ver, ¿cómo sería ahí? Un Un 0 y cero, una C, profesor. un punto y una una C. C. Listo, C. correcto. Si haces así, te voy a poner buena. Acá, 5 grados Celsius bajo 0. ¿Cómo sería acá entonces? Negativo 5. Negativo 5, profesor. Negativo 5.C. Muy bien, ahí lo dijo su compañero al último, ¿ah? Ahí lo dijo al último. Espero que estén apuntando. Listo. Ya hemos pasado esto. Ahora, continuemos. ¿Qué más? ¿Qué significa grados Celsius sobre 0? ¿Cómo lo representamos? A ver, ¿qué me quiere ayudar? ¿Qué significa grados Celsius sobre 0? Si tú observas Clima, profesor. tu termómetro, mira tu termómetro y nuevamente analiza esta pregunta. A ver, me acerco un poco, ¿ya? Mira tu termómetro, ahí está, sobre 0, positivo, y bajo 0, negativo. A ver, nuevamente, leemos acá. ¿Qué dice acá? ¿Qué significa grados Celsius sobre 0? ¿Qué significa? A ver. ¿Ah? ¿Qué significa? Positivo, profesor. Yo sé que es positivo, pero ni modo vas a poner positivo. O sea, tienes que darle un argumento más, ¿sí? A tu respuesta. Yo no puedo decir positivo. A ver, dale un poquito más de argumento, a ver, un poco más de teoría, a ver. ¿Qué más pusieras ahí? ¿Ah? Ahí está, ve, ahí está tu termómetro, dice sobre 0. ¿Quién describe esto? ¿Quién describe esto? A ver, lo que tú dices de acá, lo puedes escribir acá. Obviamente con palabras, a ver, ¿qué significa? ¿Qué significa grados Celsius sobre 0? Véalo ahí y ahí lo escribes. Positivo 1, profesor. ¿Cómo? Positivo 1, profesor. Positivo 1. ¿Qué más? Positivo 2, positivo 3. ¿Y cómo se llama todo lo que estás diciendo? Hacemos nuestro termómetro, profesor. No, ¿cómo va a ser el termómetro? No, mejor me acerco, ya están yendo ustedes al termómetro, ya. Mejor me acerco, ya. Ahí está. Cuando uno se habla de grados Celsius sobre 0, ¿qué significa? A ver nuevamente, y dice, ¿cómo lo representamos? ¿Cómo le representas tú a un sobre 0? 0, nomás, profesor. ¿Cómo que 0? Si te estoy diciendo sobre 0, ¿cómo lo representamos? Neutro. Sobre 0, ¿quién está sobre 0? Yo no estoy diciendo 0, nada más, yo digo sobre 0. El positivo, profesor. ¿Qué significa grados Celsius sobre 0? Tú solamente vas a poner positivo, o sea, ahí más queda. Positivo. Hay que tener, no, yo te estoy diciendo algo que no tienes que escribir. Si tú solamente pones positivo, o sea, ahí ya no me da razón de un argumento. ¿Qué es argumento, profe? Es dar una serie de conceptos a una pregunta.
¿sí? Responderlo como tiene que ser. ¿Qué significa grado sobre cero? Y por eso yo te estoy haciendo ver el termómetro y ahí me dice, el termómetro, pero no, pues, yo te estoy haciendo ver el termómetro y te estoy diciendo acá, hace un momento, que aquí está el cero y por eso dice sobre cero. ¿Qué números son estos? Y cuando dice bajo cero, ¿qué números son estos? Negativo. Ahora estoy bajando mucho ya acá, ve, estoy queriendo pasar ya. ¿Qué significa grados Celsius sobre cero? ¿Qué significa? A ver, ¿quién lo dice? ¿Cuántos somos? Son Somos... los números positivos, profesor. Listo, nada más, suficiente. Ahí estás, ahí estás, como dices, ¿no? Englobando todos los números. Yo no estoy diciendo más uno, más dos. Su compañero ya lo dijo ya. ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo lo Son los representamos? números positivos, profesor. Listo, mira, si acá tú has puesto qué significa grado Celsius sobre cero, ya lo estás diciendo, hace un momento le dijiste, pero acá ya tiene otra respuesta, ya me estás diciendo lo mismo. ¿Cómo lo representamos? A ver, ¿cómo tú representas a un número positivo? ¿Ah? Negativo 5, profesor. Negativo 5, no. ¿Cómo vas a representar a un número positivo con un número negativo? Yo no estoy diciendo el opuesto. Cuando yo te digo el opuesto, ahí recién dime negativo. Yo te estoy diciendo solamente de números. Yo no te estoy diciendo el opuesto de un positivo y negativo. No, pues. ¿Qué significa grado C sobre cero? Ahí tu compañero lo dijo. ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo lo representamos? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo representamos? Piensen. Fácil, jóvenes. ¿Con qué signo se representa? Positivo, profesor. Acá escribes. ¿Cómo lo representamos? Con, ya lo dijiste. Entonces, si esa pregunta es para grados Celsius sobre cero, esta pregunta también tiene que ver, pero lo opuesto. ¿Qué significa grados Celsius bajo cero? Positivo, profesor. Los números negativos, profesor. A ver, a Negativos. ver. Son los números negativos. Claro, pues. ¿Dónde lo puedes ver? Ahí ya estoy diciendo positivo de vuelta. Si acá me dice bajo cero y esto es sobre cero, obviamente que se dice bajo cero, ¿qué números observas? Eso lo pongo Negativo, acá. profesor. Eso lo pones acá. ¿Qué significa grados Los Celsius bajo negativos. cero? ¿Qué significa? Son los números negativos. Listo. ¿Cómo lo representamos? Negativo. Listo. Ya. Negativo. Pasemos por acá. Espero que estés apuntando ahí y que no te olvides. Representamos en la recta numérica las cantidades encontradas y determinamos la variación a los 2, 4, 6 y 8 días. Observemos el ejemplo, luego planteamos nuestras propias operaciones en el cuaderno. Miren, acá tengo la recta numérica, acá ya está poniendo la temperatura inicial. ¿Cuánto es? Acá está B. Positivo 5, La profesor. temperatura a los Positivo 2 5, días. profesor. Acá está. 0. Acá está, 0, pues. profesor. La temperatura a los 4 días. Acá, ¿qué número va? ¿Te acuerdas? ¿Qué número va? En tus apuntes que has escrito. Negativo 5, profesor. Listo. ¿Sí? Miren, ¿ah? Y eso viene a ser la secuencia. A ver, ¿cuál es la secuencia, profe? Miren. Del 5 se pasó al 0. ¿Cuánto ha bajado? 5, profesor. 5, profesor. Y cuando yo te digo ha bajado, ¿significa positivo o negativo? Negativo, profesor. Claro, y mira acá, del 0 se bajó a este número. Obviamente que yo no lo voy a escribir, pero tú sabes qué número es. ¿Qué número es acá? Negativo 5, profesor. Ya, ahora Negativo piensa, 5. ahora piensa. Del 0 se bajó al negativo 5. ¿Cuánto ha bajado? 5, 5 profesor. también, profesor. Listo. Está bajando de 5 en 5. Ahora tu secuencia, ¿cuál sería acá? Ahora, ¿qué número sería acá entonces? ¿Qué número sería acá? ¿Cuánto? Negativo. Negativo 10, profesor. Claro.
Claro, está, ahí está la respuesta. Negativo 10, profesor. Ahí está lo que dio Piero, Paolo, la respuesta. Espero que estés apuntando. Y acá has puesto este valor, entonces, ¿cuánto va a ser acá entonces? Negativo 15, profesor. Listo, y acá simplemente le completas, ¿no? Acá pones temperatura a los 6 días. Ahí está. Temperatura a los 8 días. Ya tú lo completas bonito, ya no vas a querer igual, escribir igualito como mis letras, todo bacán. No, 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 no. Yo no puedo escribir acá, pues ese ya es pulso ya. Ya, miren, ahí está la respuesta, muy bien. Espero que hayas prestado atención. Esta hoja te voy a presentar en la tarea en el grupo. Te estoy explicando. Y además tú ya conoces ya pues este tema ya. La clase anterior hemos hecho. Hemos desarrollado, hemos visto el primer tema conociendo los números enteros, son positivos, negativos. Luego hemos visto la adición y la sustracción, ¿eh? No te olvides. Acá, continuamos por acá. A ver, la tarea también tiene que ver todo esto, jóvenes. ¿Hasta dónde? A ver, quiero ver. ¿Hasta dónde la tarea, profe? Hasta acá nada más, ¿ve? Acá está pensando, mi estimado, acá, ¿ve? Hasta acá. Sí, sí, mi estimado. Esto de acá viene a ser tu tarea también. Pero no te preocupes, yo te estoy explicando y solamente yo no voy a escribir. Yo te estoy explicando y de ustedes mismos está saliendo la respuesta, ¿ya? A ver, nuevamente, colaboremos por acá. ¿Qué dice acá? Es el momento de responder las preguntas del problema. Muy bien. ¿Cuáles son las preguntas del problema, profesor? Miren, acá está, ve, en la situación están las preguntas. ¿Te acuerdas de estas preguntitas? Ya te has olvidado, creo, ¿no? ¿Qué dice acá? Una vez que has leído toda esta situación de la historia de la comunidad andina, acá te dice algunas preguntas. ¿Qué te dice? Primera pregunta, ¿cuáles son las variaciones de temperatura registradas? Esa es la primera pregunta. Otra pregunta, si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la primera medida? Muy bien. Pasamos por acá. Y acá esta vez. Lo mismo. Es el momento de responder las preguntas del problema. ¿Cuáles son las variaciones de temperatura ambiental registrada? Cuando te habla de las variaciones, te habla, por ejemplo, de los días. ¿Ya? De los días. Por ejemplo, en el primer día, ¿cuál ha sido la temperatura? ¿Quién lo dice? O sea, ha habido una temperatura Positivo inicial. 5. 5 grados, profesor. Muy bien, Paolo, ahí lo está diciendo. Él, mira, hay un alumno que dijo solamente positivo 5. Pero hay otro, Paolo dijo positivo 5 grados. ¿Pero qué le faltó a Paolo? ¿Ah? Celsius, profesor. Listo. Celsius. No se olviden no se olviden, ¿no? 5 grados, positivo 5 grados Celsius, profe. Con eso se ha Ya, iniciado. profe. Entonces, miren acá, nuevamente te repito. ¿Cuáles son las variaciones de temperatura ambiental registrada? Acá vas a poner temperatura inicial, lo que dijeron. A los 2 días, ¿cuánto es la temperatura? A los 2 días. Tú has apuntado ahí. A los 2 días, 0, ¿cuánto es? profesor. Listo, pero tú Cero, profesor. pero no vas a decir 0, pues. Te faltó ahí algo. ¿Qué te faltó? Celsius, profesor. 0 grados Celsius. Ya tenemos temperatura Ya, profesor. inicial a los 2 días. A los 4 días, ¿cuánto ahora va a ser la temperatura? A los 4 días. Negativo 5 5. grados Celsius. Negativo 5 grados Celsius. Ya, eso sería a los 4 días. ¿O no? A ver, ya me estoy confundiendo también yo. A ver, temperatura inicial a los 2 días, a los 4 días, a los 6 días, ¿cuál sería? Temperatura. A los 10, profesor. Menos 10, profesor. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Complétalo todo. Celsius. Negativo 10 grados Celsius. Ya, ustedes están apuntando ahí, ¿ya? Ya. A los Profesor. 8 días, ¿cuál va a ser su temperatura? A los 8 días. 15. Menos 15, profesor. Ya, pero te falta. Espero que de lo que ustedes hablen en su escritura lo completen, Si yo observo en la tarea que solamente ponen 15,
menos 5, Bajo Celsius. y les falta la unidad de medida, ¿por qué puedes decir, si tu respuesta es más 5, yo puedo agregar un montón de cosas ahí, pero si tú pones la unidad de medida, o sea, la magnitud, porque la magnitud, ¿qué es, profe? Es la unidad, pues, donde que tú puedes clasificar a los números en centímetros, kilómetros, grados Celsius, no sé, un montón, gramos, etcétera, ¿sí? Ya, muy bien, ya tienes ya la respuesta a esta pregunta. Ahora nos pasamos a la siguiente pregunta. Si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la primera medida? A ver. De 5. De 5 en 5, profesor. No, dice acá lo siguiente. Si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la primera medida? O sea, ¿cuánto ha variado? ¿Cuánto? Miren, a ver, ¿cuánto ha variado? A ver, miremos acá. ¿Qué es variación, profe? Es una diferencia. Mira, acá te voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Yo te voy a hacer un ejemplo acá. Miren acá. Yo voy a suponer, escuchen, primero escuchen. Yo voy a suponer que mi temperatura en mi ejemplo, por ejemplo, yo pongo acá, a ver, voy a suponer en un día, un supuesto, ya, a ver, ¿dónde es más frío acá? En Huánuco, ya. Voy a suponer que estoy en Huánuco. Y en Huánuco yo tengo la temperatura de 20 grados. Mira, 20 grados Celsius. Temperatura inicial, miren, temperatura inicial, así le pongo, ¿ya? Y mientras los días pasan, van a suponer pues que 2 días ha pasado y la temperatura ha bajado -1, -1. Ya, esta es temperatura final. Temperatura inicial, temperatura inicial. Y si me dice, ¿cuál ha sido la diferencia entre esas dos temperaturas? Tú vas a poner, recuerda que diferencia, jóvenes, es una resta. ¿Qué vas a restar? El mayor con el menor. ¿Quién es el mayor acá? A ver, ¿quién es el mayor? 20, profesor. 20 o negativo 1. 20. 20 es el mayor. 20. Por lo tanto, tengo que restar, ¿no? O sea, 20 menos Sale el 19. menor. Sale ¿El menor 19. quién es? ¿El menor quién es? Mira. 1. Negativo. Menos 1, negativo 1. Como es negativo, ¿qué hago? Le pongo negativo 1, así ve. Eso lo hemos visto en el tema anterior. ¿Cómo se resuelve una diferencia, profe? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué te dije yo? Vas a bajar este 20, ahí está. En vez de negativo, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a poner en vez de negativo? Vas a poner más. Y al poner más, vas a poner el opuesto de este número. ¿Y el opuesto de este número cuál es? +1. Claro, Más pues, 1. +1. Y recuerda que cuando los dos números tienen el mismo signo, ¿qué se hace? Se suma, profesor. Se suma, pues. O sea, 20 más 1, ¿cuánto sale? 21. 21. Positivo. ¿Qué quiere decir, profe? O sea, pero recuerda también que la temperatura ha bajado, Miren. ¿Cuánto ha bajado? A ver. ¿Cuánto ha bajado? A ver, vamos a ver acá. ¿Cuánto ha bajado? Del profesor. 19, profesor. 19 ha bajado. 21 grados. 21 grados. Claro, pues ha bajado 21. Pero acá le estamos poniendo positivo, pero en la recta, miren. ¿Te acuerdas tú cuando yo... A ver, vamos a poner un 0 acá, ¿ya? Un 0 acá. Tú sabes, si tú cuentas del 0 al 20, ¿cuántos números hay acá? Va a haber 20 unidades. Y si yo sigo retrocediendo, va a haber una unidad. En total, ¿cuánto ha variado? 21, profesor. 21. Ya ha variado en 21. Pero jóvenes, ustedes acá, ustedes tienen en este ejemplo, ¿dónde está? No, acá está. Acá dice, ustedes tienen la temperatura inicial y la temperatura en el 8º día. Acá dice, si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la primera medida? ¿Cuánto se puede variar?
la primera temperatura y la temperatura a los 8 días. ¿Sí? 5 grados, La profesor. primera temperatura y la temperatura de los 8 días. Vas a restar el mayor con el menor y te va a salir la respuesta acá. ¿Sí? Ya, A ver, profesor. ¿cuál es tu temperatura inicial? ¿Cuál es tu temperatura inicial acá? El problema, pues. ¿Has apuntado o no? ¿Cuál es tu temperatura inicial? 5, Positivo profesor. 5, profesor. Listo. ¿Y tu Positivo temperatura? 5. ¿Y tu temperatura a los 8 días cuál es? Celsius. Ya, listo. Pero tu temperatura a los 8 días ¿cuál es? Negativo 15, profesor. Entonces, con esos Negativo dos 15, números, profesor. vas a restar el mayor menos el menor. Y eso es tu respuesta para esa pregunta. Listo. Muy bien. Acá, la siguiente. Tomando en cuenta lo trabajado, reflexionemos y respondemos de qué manera hemos resuelto el problema. Eso también hay que responderlo, ¿ah? ¿De qué manera hemos resuelto el problema? ¿Quién lo dice? ¿Cómo estamos resolviendo? A ver. ¿Qué estamos haciendo? Primero, ¿qué hicimos? A ver, antes de resolver. Hemos leído. ¿Ya? Vas a responder acá. ¿De qué manera hemos resuelto el problema? Leyendo la situación, analizando, sacando los datos, haciendo, por ejemplo, en el anterior, ¿no? La recta numérica. Entonces, de esa manera, ya estamos respondiendo a esta pregunta. ¿De qué manera hemos resuelto el problema? Bueno, lo que ya te dije ya. ¿Qué estrategia y recursos hemos utilizado para encontrar la respuesta? La estrategia puede ser, jóvenes, la diferencia, porque tú has hecho una diferencia. Por ejemplo, acá, ¿no? Para que tú descubras cómo estaba avanzando acá, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, acá una estrategia, ve. Por ejemplo, acá restado, para que te salga negativo 5. Y así hemos visto. Y la estrategia también, por ejemplo, también puede ser de dibujar la recta numérica. Entonces, eso lo respondemos por acá. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Ah, miren acá. ¿Dónde está? ¿Qué estrategia y recursos hemos usado para encontrar la respuesta? Bueno, lo que ustedes ya hicieron. ¿Ya? Para analizar también, hemos dibujado un termómetro. Esa es una estrategia, pues. Y acá hemos sabido ya qué números son sobre y bajo. Son estrategias. Listo. A ver, por acá. A medida, este es otro, este es otro. Al mediodía en una ciudad amazónica la temperatura fue de 32 grados Celsius y al anochecer se registró 24 grados Celsius. ¿Cuál fue la variación de la temperatura? De 32 se pasó a 24. ¿Aumentó o bajó? A bajar, profesor. Ya, esa diferencia es tu respuesta acá. ¿Cuál fue la variación? Listo. Lima amaneció con 20. Joven, si se corta ya nos volvemos a ingresar, ¿ya? Si se corta en plena explicación, ya no volvemos a ingresar, ¿ya? Lima amaneció con 26 grados Celsius y luego de 2 horas tuvo un aumento en temperatura de 4. Si aumenta 4, ¿cuánto sería al final su temperatura? 30, profesor. Listo, y eso sería tu respuesta acá, pues. ¿Cuál es la temperatura en la ciudad de Lima luego de la variación? Justificando esta respuesta. Ya está, jóvenes. Hasta ahí nomás. Lo demás, eso lo explico para la próxima clase. O sea, esto. ¿Ya? La tarea Ya, solamente profesor. está hasta arriba. Muy bien, jóvenes. Nos vamos a quedar ahí porque ahorita se corta el video. Te voy a pasar la tarea ahora. Y vas a tener tiempo hasta el día viernes que entregues esta tarea.